nuestro Señor Jesucristo ya no estaba en la tumba. Había resucitado. Y yo quiero rematar, ¿verdad? Como que dice, cerrar lo que mi hermano Nahum inició. Y vamos a leer en Mateo 28, del versículo 1 al 10, encontramos en el Evangelio de Mateo, aunque está en los 4 evangelios, pero lo encontramos. Vamos a utilizar Mateo como base y vea lo que dicen estos 10 versos, que todos nosotros lo hemos leído, pero vamos a recordarlo. Dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Eso fue domingo por la mañana. El primer día de la semana es el domingo. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. La palabra salve es sinónimo de alégrense, gócense. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Qué lindo, gloria a Dios. Bueno, mis queridos, vamos a entrar en el mensaje, y el mensaje justo es el título que está ahí: la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando a los discípulos, los sacerdotes religiosos, los amenazaron para que no dijeran o no siguieran predicando y enseñando acerca del Señor Jesús, de que había resucitado, eso lo hallamos en el libro de los Hechos, capítulo 4. Yo quiero que usted vaya conmigo a Hechos 4 para que usted vea algo. Le voy a mostrar algo ahí. Hechos 4. Los discípulos estaban compartiendo el evangelio. Usted que conoce la historia, estaban ellos compartiendo el evangelio y predicando con denuedo, como dice la Biblia, con esa valentía inquebrantable como pocos en la historia, porque ellos reciente habían visto, habían estado con el Señor, habían comido con Él, lo habían visto, lo habían palpado, como dicen ellos mismos, testificando, y estaban predicando con aquel entusiasmo los discípulos. Eso lo hallamos en el capítulo 4 del libro de los Hechos, verso 20. Dice la Biblia que era tan impactante la predicación de los discípulos que incluso les traían los enfermos, dice, y que los ponían a la orilla en la calle, y que de modo que al pasar solamente la sombra del apóstol Pedro, los enfermos se sanaban. Imagínese usted. Y habían levantado, o sea, se había orado por un paralítico, se había sanado, y todo Jerusalén era testigo de ese hombre, de ese paralítico, porque él pedía, y el paralítico se había sanado, y era evidente aquello que no lo podían ocultar. Y entonces dice la Biblia que los sacerdotes celosos, esa es la verdad, celosos al ver que los discípulos eran aclamados y se oía el entusiasmo en la ciudad, los fueron a arrestar y los amenazaron. Y les dijeron, ya se lo voy a leer, que no debían de seguir predicando ni seguir enseñando en ese nombre. Y mire usted la respuesta que dieron. Pero ¿por qué los amenazaron? Porque los sacerdotes dijeron: evidencia que no podemos negar, dijeron ellos, ha sido hecha. Señal ha sido hecha, y era que el hombre estaba sano.
Evidencia, señal que no podemos negar. ¿Qué hacemos con estos hombres? Se referían al apóstol Pedro y a Juan. Y escuche, o véalo con sus ojos, Hechos 4:20. Vea lo que ellos dijeron. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces dice el 21. Entonces los amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo por qué castigarles. Por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. O sea, todo el mundo lo conocía. Y Dios, a través de la oración de los apóstoles y del poder de Dios manifestado, de que Él estaba vivo, la ciudad se había estremecido. Dice que había gozo en la ciudad. Y mire usted, que los discípulos los amenazan y les dicen, cállense. No sigan, le dicen los sacerdotes. Y los discípulos dijeron, ¿cómo? ¿Cómo nosotros vamos a callarnos? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Sabe por qué? Porque ellos eran testigos de que Jesús había salido de la tumba. Lo habían visto, habían comido con él, dice la Biblia, ahí en el libro de los Hechos capítulo 1, verso 3, que Jesús estuvo apareciéndoles a los discípulos por más de 40 días. Jesús aparecía, les tenía pescadito ahí asadito, no sé cómo, ¿verdad? Y cocinado y todo. El Señor, oiga hermano, qué bendición. Usted lee eso ahí en San Juan capítulo del 20 en adelante, y ahí está, donde Jesús lo recibe. 40 días dice que estuvo apareciendo y los discípulos comían con él y hasta le dijo a Tomás que no creía que lo tocara. Y Tomás, ¿verdad?, se arrodilló y declaró que él era el Señor. Oiga, y todavía los discípulos ven cómo Dios los está usando. Cuando ellos mencionaban el nombre de Jesús, los enfermos se sanaban. Era una cosa extraordinaria. ¿Cómo iban ellos a callarse? La pregunta que yo le hago a usted. Cuando usted ha experimentado el cambio que Dios ha traído a su vida, cuando Dios ha perdonado sus pecados, cuando usted sabe que Jesús vive en usted, cuando usted ve el cambio en su vida, principiando en usted, cuando usted ve el cambio en sus hijos, en su esposa, en usted mismo, óigame, ¿cómo usted se va a callar? ¿Cómo usted va a negar de que esto es un mito, que esto es un cuento? Usted no se puede callar. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? Usted no puede rehusar esto porque la evidencia es tan fuerte que usted no puede ocultarlo. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la verdad. Es más, aunque usted se trate de ocultar, dice la Biblia que los frutos lo van a delatar. Porque una persona que realmente ha recibido a Cristo como su Salvador, comienza a hablar diferente, comienza a actuar diferente. Es tan poderoso esto, hermano, y es tan real que Cristo está vivo, que lo cambia a usted, que Pedro le dice allá en su carta, en la primera carta, en el capítulo 3, que cuando una mujer está casada con un hombre que no es creyente, dice que la mujer no tiene que hacer mucha cosa. No tiene ni que estar, mira amor, vamos al culto. No te quedes en casa. Mira amor, hace esto. Dice Pedro, no tiene que la mujer que estar haciendo tanta cosa, sino que comience a comportarse como una cristiana. Y la mujer comienza a comportarse, ya no es aquella gritona, no es aquella mujer así muy brusca, ¿verdad? Y maleducada, sino que el marido comienza a notar. Y entonces Pedro dice, ese hombre inconverso va a ser alcanzado por la conducta casta de esa mujer. Hermano, aunque usted se calle, pero usted comienza a comportarse de otra manera, y usted ya en la mañana que antes no saludaba, ahora good morning, ¿verdad? Y usted se levanta, can I help you? Y usted y la gente comienza a notarlo. Dice, what happened to this guy? En el trabajo la gente lo va a notar. Usted no tiene que andar con un rótulo. Yo ayer en el culto domingo en la iglesia acepté a Cristo. No, usted no tiene que ponerse nada. Usted comienza a cambiar.
porque ha entrado el Espíritu Santo dentro de usted. Dice la Biblia, el Padre y el Hijo vendrán, dice San Juan, y harán morada en nosotros. Y usted no es el mismo, usted es nueva criatura. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aleluya. Y entonces usted se da cuenta que usted no es el mismo. Y usted ya quiere hablar esas palabrotas, pero no le salen. Usted dice, something happened to me. Usted dice, algo está pasando en mí. Porque quiero, lo provocan y usted no responde. Usted dice, algo pasa en mí. Y sabe, hermano, la gente lo comienza a notar. Tanto así. Se lo digo porque a mí me ha pasado. Lo comienza a notar que la gente dice, usted es evangélico, ¿verdad? Y usted se queda así. Y sí, ¿cómo supo? Y ahí usted comienza a hablarles del Señor. Mira, hermano, esto es una gran realidad. ¿Cómo podemos negar nosotros que Cristo es real y que está vivo? ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? ¿Cómo lo podemos negar si Él vive dentro de nosotros? Y aunque usted a veces se quiera callar, se le va a notar. ¿Cuántos dicen amén? Se le va a notar y va a tener que quedar expuesto y dar testimonio y decir, sí, Él ha entrado en mi corazón y ahora soy nueva criatura para la gloria del Señor. Puede darle ese aplauso al Señor porque Él vive, Él está vivo y es real. Gloria a Dios. Lo hemos visto, lo he visto. Yo mismo me he quedado pasmado. Gente que no me conoce, ciudades que he ido que la gente nunca me habían visto, ni yo conocía ahí. La gente me ha dicho, usted es evangélico. Y es más, me dijo una persona, usted es pastor, me dijo así. Yo me quedé, hermano, mire. Yo dije, Padre Santo, por más que yo me quiera esconder, no puedo esconderme. Yo les he contado lo que le pasó a un pastor, que vino un miembro de la iglesia que era fanático a los gallos y le regaló un gallo de pelea. El miembro no se lo quiso comer porque era un gallo muy caro. Los gallos de pelea son caros. Y entonces dijo, este hermano se había convertido al Señor y él ya no quería andar en las galleras jugando a los gallos. Y dijo, ay, ¿qué hago con este gallo? Dijo así él. Me lo echo en una sopa. No, es muy caro este gallo. Digo, no, ¿qué hago? Es un desperdicio hacer una sopa de este gallo. Y entonces, ¿sabe qué hizo? Se lo fue y se lo regaló al pastor. Dijo, pastor, mira, aquí le traigo este gallo. Ya le contó, pues, el pastor le dijo, ay, gracias, hermano, por el gallo. Dijo así. No sabía que el pastor también había sido fanático en su vida a los gallos. El miembro no sabía. Y entonces el pastor agarra aquel gallo y dijo, el pastor, ay, este gallito está bonito. Dijo así, él valdría la pena llevarlo y echarlo ahí a pelear, a ver. Y entonces viendo el pastor se disfrazó, ¿verdad? Se puso unos lentes, una cosa, un sombrero raro, ¿verdad? Y se disfrazó y se metió a la gallera, ¿verdad? Y entonces estaba el pastor ahí, ¿verdad? Y entonces él con su gallo, listo, ¿verdad? Y cuando el pastor está ahí para jugar el gallo, ¿verdad? Ya las apuestas y todo. Entonces todo el mundo ponía y ponía dinero y apostaban, ¿verdad? Entonces alguien gritó, 500 pesos al gallo del pastor, dijo hermano, en media gallera. Dios mío, Padre Santo. Y entonces el pastor se asustó. Llegó disfrazado, hermano, pero mire, por más que usted se disfrace, el Espíritu Santo lo va a delatar, lo va a descubrir. Más le vale que no le calle la boca y diga que es cristiano y que ha recibido el cambio a través del Evangelio, porque Él está vivo. ¿Cuánto damos la gloria al Señor? Él está vivo, gloria a Dios. Y por más que usted se quiera esconder, el Espíritu Santo está en usted, dándole evidencia que Él ha resucitado. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Yo por eso cuando ando por las plazas y los malls, hermano, le digo a mi esposa, mira, no puedo andar así, me tengo que andar un poco decente, porque la gente me ve en la calle y cuando menos, pastor, y Señor Padre. Y ahí lo delatan a uno, hermano. Está haciendo una cola para comprar algo y entonces una vez estaba haciendo una cola en un Burger King yo para comerme una hamburguesa. Cuando yo llego a pagar, la persona que estaba delante de mí ya había pagado. Dios lo bendiga, pastor. Me decía, ya le pagué la hamburguesa y las papas. Me dijo, Dios lo bendiga, hermano. Estaba delante de mí, hermano, y él pagó las papas y la hamburguesa. O sea, usted no puede esconderse. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo da testimonio si usted es de Dios y también da testimonio si no es de Dios. ¿Sí? Porque la Biblia dice que Él vive y está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Esto me emociona mucho, hermano. Mire, ahora, por el contrario,
Los guardias, fíjese, los guardias que vieron el terremoto, vieron el ángel que llegó y removió la tumba. Dice la Biblia que corrieron y le fueron a decir a los sacerdotes que la piedra había sido removida por un ángel y que un terremoto había sacudido el lugar. Ellos lo vieron. Dice que quedaron temblando como muertos. Lo acabo de leer yo aquí en Mateo 28. ¿Vieron todo eso? ¿Y sabe qué pasó? Vinieron los sacerdotes y les dijeron, esto es grave. Les vamos a dar dinero, mucho dinero, dice la Biblia. Y por favor, se callan. Y entonces, no está aquí en Mateo, pero yo se lo voy a decir. La ley decía que si un guardia de esos estaba cuidando a alguien o algo en este caso, y él se dormía, pagaba con su vida. Esa era la pena capital. Pagaba con su vida. Los guardas sabían que ellos iban a morir porque la piedra había sido removida y habían fallado en estar cuidando supuestamente la tumba. Imagínese usted. Entonces dice la Biblia que los sacerdotes les dijeron, no se preocupen, les vamos a dar todo este dinero, se callan y si los gobernantes vienen y preguntan, nosotros nos vamos a arreglar de que no pierdan la vida, como quien dice, de que no los maten. Imagínese usted. Y dice la Biblia que estos guardas se fueron con el dinero, prefirieron el dinero, escúcheme, y callarse la boca y no contar el poder de Dios que habían visto y las maravillas de Dios, hermano. Habían visto un ángel, habían vivido el terremoto, vieron cuando la piedra se había removido y vieron todo eso y por dinero se vendieron y se callaron. Dice la Biblia que hasta hoy esa noticia todavía anda ahí dando vuelta. Pues déjeme decirle que hay un libro que se llama el Talmud, que no es ni más ni menos que un comentario judío. Como cuando nosotros leemos un comentario aparte de la Biblia para conocer un poco el trasfondo de ese texto, pues hay un comentario que se usa en la Biblia judía, que es todo el Antiguo Testamento, que ellos le llaman el Talmud. Hay dos, ¿verdad? Está el Talmud de Babilonia, que fue escrito después. Y entonces, ¿sabe qué dice ese libro en relación a Jesús? Eso usted lo puede corroborar, no es que yo me lo estoy inventando. Usted puede ir y puede preguntar al Google y dice, ¿qué dice el Talmud de Jesús? Y ahí le va a decir. Pues el Talmud dice que Jesús era un fornicario, que era hijo de fornicación, perdón. ¿Por qué? Porque cuando usted lee el Evangelio, encuentra de que cuando Jesús se encuentra con los fariseos, Jesús les dice, ustedes no son hijos de Abraham, porque ellos reclamaron ser hijos de Abraham. Y Jesús les dijo, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Así les dijo Jesús. Y entonces ellos se molestaron cuando Jesús les dijo eso. Y le dijeron, no, nosotros somos hijos de Abraham, no somos hijos de fornicación, le dijeron. ¿Y por qué le dijeron eso? Porque la bola o la noticia que se había regado era que María había traicionado a José y había quedado embarazada antes de casarse, porque así lo dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, que ese hijo que María había tenido, que era Jesús, era de fornicación. O sea, María había fornicado. Y eso está ahí en la Biblia. Entonces el Talmud dice que Jesús era hijo de fornicación debido a eso. Por otro lado, dice el Talmud que tenía que morir porque había descarriado a Israel, que lo había llevado, le había enseñado otras cosas contrarias a las leyes de ellos y que tenía que morir. Y la tercera no se la quiero mencionar porque es muy grosera. Y entonces, escucha lo que le voy a decir. Estos guardas prefirieron ocultar y proclamar una mentira por dinero, habiendo sido testigos del poder de Dios. Yo le digo algo, hermano. ¿Cómo puede ser posible que hasta estas alturas
todavía hay gente. ¿Y por qué cree usted que es tan difícil predicarle a un judío? Se lo digo yo, que he estado entre ellos. Porque ellos leen eso que le acabo de decir, y la tercera no se la quise decir porque es muy grosera. Eso está en el Talmud y ellos se lo enseñan a sus hijos en las escuelas rabínicas. Por eso ellos, cuando usted les habla de Jesús, lo ven como lo peor a usted. Y es tan terrible, hermano, que prefieren ocultarlo y negar toda esta verdad cuando la evidencia es contundente. Estos guardas por dinero se vendieron. Y hoy en día, escúcheme, hoy en día hay gente que conociendo la Escritura, leyendo la Escritura, enseñando la Escritura, prefieren seguir ocultando esta verdad. Se lo digo yo, que he conversado con personas. Yo en mi vida, que no era cristiano, yo tenía amistad con cierta élite de cierta religión. Y yo, en mi poco conocimiento, yo le decía, pero mire, la Biblia dice así. Imagínese usted. Yo no sabía mucho de Biblia, pero yo sí sabía algunas cositas. ¿Y sabe qué me dijo uno de estos personajes? Sí, me dijo, pero es cierto, la Biblia dice eso. Dice, pero el fulano hacía esto, el otro hacía esto, el otro hacía esto. Hermano, mire, y este hombre que supuestamente era un guía espiritual, cuando yo volteé a ver su biblioteca, tenía toda la colección de Carlos Marx. Toda la colección la tenía en su biblioteca. De Carlos Marx. Y yo decía, pero ¿cómo puede este hombre ser director y guía espiritual cuando, ¿para qué tiene todos esos libros? Yo sabía lo que decían esos libros, porque yo había leído parte de esos libros. Gente que prefiere por dinero, escúcheme, ocultar una verdad y vivir engañado él, como dice la Biblia, y seguir engañando a multitudes. Pero un día Dios los va a llamar a cuenta. Porque estos guardas, en vez de despreciar el dinero y decir como los discípulos dijeron, no podemos callar de decir lo que hemos visto y oído, prefirieron callarse y proclamar una mentira. Hasta hoy, hermano, hasta hoy se burlan y hacen películas en contra de Jesucristo, utilizan esos libros que hablan negativamente de Jesús para difamar, distorsionar esta historia. Pero déjeme decirle, un día, si no se arrepienten, Dios los va a llamar a cuenta. Porque estos guardas que habían visto, habían sido testigos oculares de la resurrección y que sabían que Cristo estaba vivo, habían visto el ángel, habían visto el terremoto, lo habían vivido, por dinero se vendieron. Y es muy triste, porque hoy en día, hermano, muchos que conocemos la verdad, muchos que sabemos la verdad, cuando nos llega la prueba y nos ponen el dinero, se venden por dinero. Yo recuerdo un pastor que vino a mí y me contó esto. Me dijo, el fulano, me dijo así, ya está con la tal organización, me dijo así. Le dan tanto al mes, así me lo dijo, recibe tanto al mes, por eso anda en un carro, me dijo así, de tanta plata, y me lo describió. Y yo conozco a ese pastor. Pero le dijeron, esta organización le dijo que debe de predicar esto, que no puede hablar de esto y de esto y de esto y de esto. Si usted quiere más detalles, después puede venir a mí, yo le puedo dar más información. Pero hermano, se vendió este pastor, que yo lo conocí, por dinero. ¿Cómo puede ser posible que yo venga y oculte la doctrina sana, oculte la verdad, porque usted me quiere comprar con dinero? Porque usted quiere sobornarme con dinero. Hermano, no podemos nosotros vender este mensaje. No podemos nosotros congraciarnos por algo material. ¿Sabe por qué? Porque Él está vivo y tarde o temprano Él nos va a llamar a cuenta. Nosotros tenemos que ser gente sana, gente apegada a la Escritura y no vivir por lo material, no guiarnos por lo material. Tenemos que decir, no puedo
callarme, como dijeron los apóstoles, porque hay un fuego, dijo Jeremías, que arde dentro de mí. No me puedo callar, no puedo ocultar que Él me ha cambiado, que Él me ha transformado. Y Él vive porque yo lo sé que Él vive porque me ha transformado. ¿Cuántos damos la gloria al Señor? No lo puedo negar, ni así me dieras todo el dinero, no me puedo callar, dijeron los apóstoles. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? No nos podemos callar. ¿Cómo es posible que hayan concilios, hermanos, gente que se vende por esto? Prefieren ocultar y negar una verdad y se la niegan al pueblo, hermano. Se lo digo porque hemos estado ahí conversando con gente grande, líderes. ¿Por qué no le dices la verdad al pueblo? ¿Por qué no le predicas la verdad al pueblo? ¿Por qué le ocultas la verdad? Estos guardas se vendieron. Y para terminar, la resurrección de Cristo, mi amado, es la base de nuestra fe. El apóstol Pablo, el hermano Nahum lo citó aquí, 1 Corintios 15. Encontramos desde el versículo 1 hasta en adelante, hasta el versículo prácticamente 20, donde Pablo describe que Jesús se apareció a muchos. Y al final él dice, por último se apareció a mí, dice Pablo. Pero algo me llama a mí la atención cuando leo esto, que Jesús, fíjese qué interesante, Jesús en esos 40 días más o menos que dice el libro de los Hechos capítulo 1 verso 3, que se estuvo apareciendo a sus discípulos, comió con ellos, compartía con ellos, les daba instrucciones, dice la Biblia. Y no aparecía así, como quien dice, de una manera como lo describe Apocalipsis, sino que aparecía normal. Pero dice la Biblia que después se va al Monte de los Olivos, una nube se lo lleva, los ángeles aparecen cuando los discípulos están viendo el cielo y les dicen, 2 ángeles, no estén viendo arriba, así como se fue, así va a regresar. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y mire, escuche esto, Jesús se fue, se lo llevó la nube, pero posteriormente, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, se le aparece a Pablo, camino a Damasco. Y mire, no se le aparece como un hombre normal. Es más, Pablo ni lo miró, sino que oyó una voz, dice la Biblia. Y un relámpago lo cegó y lo tiró al suelo, ¿verdad? Yo no digo que lo tiró del caballo porque yo no sé si iba a caballo o iba en burro, no sé en qué iba, o iba a pie, no sé. Pero dice la Biblia que lo tiró al suelo y lo dejó ciego. Él no miró a nadie, él oyó la voz, dice la Biblia. Ahora la pregunta aquí es, ¿por qué no se le apareció normal como los apóstoles? Porque Jesús en esos 40 días, a pesar de que andaba con un cuerpo glorificado, no había llegado todavía a estar con el Padre. Pero cuando se le aparece a Pablo, ya era otra cosa. Lo dejó ciego, dice la Biblia, lo tumbó al suelo y le dijo, Saulo, Saulo, le dijo, ¿por qué me persigues? Aleluya. Y Pablo describe y dice en el verso 19 de 1 Corintios que por último se le apareció a él, como queriendo decir, vivió con los discípulos, estuvo con ellos, comió con ellos y al final se me aparece a mí. Yo soy testigo de que Él está vivo, quiere decir Pablo. En ese capítulo está describiendo Pablo que Él está vivo. Y en el 19 específicamente, Pablo dice, porque muchos de ellos andaban cuestionando, se había metido una enseñanza allí que la resurrección de los muertos no existía, y bueno, un montón de disparates. Y Pablo dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, que significa somos los más dignos de lástima. En otras palabras, Pablo dice, si estando vivos, oramos a Cristo y confiamos en Él, y como quien dice, pues le pedimos que nos ayude. Y ahí, cuando nos morimos, hasta ahí llegamos. Dice Pablo, no, dice, un momento. No es así. Nos morimos y es al contrario. Pasamos a vivir con Él, dice Pablo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? Es al contrario, dice Pablo, para mí el estar con Cristo es muchísimo mejor porque ya estoy disfrutando de su presencia plena. Aleluya. Hermano, y Pablo dice, ¿cómo es posible que ustedes vengan y me vengan con ese cuento de que aquí solo en esta vida es que necesitamos confiar en Dios? No, y entonces cuando me muera, hasta ahí. No, dice Pablo, no. Al contrario,
Cuando te mueres es que empieza la verdadera relación con Él. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice la Biblia que lo miraremos cara a cara. Entonces, para terminar, Cristo, después que asciende al cielo, ya no aparece como un hombre, podríamos decir así, normal. Aparece de otra manera. Le aparece a Pablo de esa manera. Y mire lo que dice Apocalipsis. Quiero que veamos Apocalipsis. Apocalipsis 1. Mire cómo aparece Jesucristo. Prácticamente aproximadamente, según dicen los historiadores, unos 70 años después. Apocalipsis capítulo 1, verso 9, y con esto termino. Versículo, capítulo 1, verso 9. Voy a leer. Está Juan el apóstol en la isla de Patmos, fíjense. Está preso por la causa del evangelio, el apóstol Juan. Y usted se imagina las condiciones que este apóstol está. Abandonado, anciano, ya Juan tiene casi 100 años, prácticamente. Fue el último, era el más joven. Y está Juan allí. Y cuando yo veo esto en la Biblia, hermano, yo digo, qué increíble cómo es Dios. ¿Cuántas cosas tendría el apóstol metidas en su cabeza de todo lo que había vivido, de la persecución que estaba sufriendo, porque la iglesia estaba perseguida, hermano, todos esos años. Usted estudia la historia de la iglesia, era persecución terrible. Y solo Juan, ya anciano, fue a parar ahí, a esa isla. Y yo me imagino que Juan está ahí, y yo me imagino, hermano, mire, cuando uno está pasando situaciones difíciles, adversas, pues a uno lo asalta la duda, ¿me entiende? Le viene y será que todo lo que he hecho por Dios valdrá la pena, será que todo lo que me he guardado valdrá la pena, y usted comienza como a recordar todo, y Juan está ya en una etapa de anciano. Y mire qué lindo, hermano, que estando él ahí, dice la Biblia, quiero que se ubique, omitamos el versículo 9, comencemos en el 10. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Apocalipsis 1:10. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Todas estas iglesias existieron en lo que hoy es Turquía, ¿verdad? Todas estas iglesias. Y dice, y me volví, dice Juan, para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Mire, Cristo, cuando estuvo apareciendo a los discípulos por los 40 días antes de ascender, no andaba así, no tenía un cinto de oro, no tenía eso que describe aquí Juan, esa vestimenta así, no, aparecía normal. Pero Juan, después de muchos años, el pobrecito estaba ahí abandonado, sufriendo aquellas inclemencias, durmiendo allí, se imagina usted, mal comiendo, mal dormido, una cosa terrible, y anciano, de pronto se voltea y ve. Y dice el 13, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Y oiga esto, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz, oiga eso, como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Como resplandece en su fuerza, cuando resplandece en su fuerza. Y dice Juan, cuando le vi,
caí como muerto a sus pies. Cuando Cristo aparecía antes de subir a estar con el Padre, los discípulos comían con él, lo tocaban y no caían como muertos al tenerlo ahí. Pero Juan aquí describe: cuando lo vi, aleluya, caí como muerto, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Y escuche esto: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Cuánto damos la gloria al Señor? Aleluya. No es el mismo Cristo. Aunque Juan lo había visto y lo había tocado y había comido con él, pero la nube se lo lleva. Y escúcheme, y Cristo le da a Juan un vislumbrar, aleluya, una pequeña pincelada, como quien dice, de la gloria del Señor. Aleluya, hermano mío, porque Juan describe lo que él puede describir, pero déjeme decirle, no es solamente eso. Es tan grande que su mente no lo puede entender. Él es tan grande, tan poderoso, tan sublime, que no podemos nosotros concebirlo con nuestra mente. Lo único que le puedo decir es que él vive, aleluya. Y se lo dijo Juan: yo soy el que vivo. Estuve muerto, pero aquí que vivo por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Póngase de pie conmigo este día. Yo soy el alfa y la omega. Aleluya. Bendito sea Dios. Por eso el libro de Hebreos capítulo 11 verso 6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando alguien se acerca a Dios, dice: crea que Él existe y que es galardonador de aquellos que le buscan. Hermano, cada vez que usted se arrodille, cada vez que usted ore en su casa, donde sea, donde se sienta, en su carro, acuérdese, Él está vivo. Y la Biblia dice que Él escucha su oración. Dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. No le estamos orando a un muerto, a una historia, a un Cristo histórico. No, Él está vivo, gloria a Dios. Y camina con nosotros, vive con nosotros, está con nosotros. Y dice: no te voy a dejar. Yo voy a estar contigo todos los días. Aleluya. Por eso cuando usted se acerque a Él y se postre y le ore, acuérdese que Él oye su oración. Y Hebreos también dice: acérquense a ese trono de esa gracia, porque Él te entiende, Él te comprende, Él sufrió, Él estuvo aquí, se metió en un cuerpo como el que tengo yo y tienes tú, y te entiende, sabe de tus dolencias, sabe de tus padecimientos, sabe de todo lo que tú sufres, Él lo sabe. Y por lo tanto dice que está ahí para oírte, para ayudarte, que nos acerquemos a ese trono para alcanzar ese socorro. ¿Cuántos dicen amén en este día? Gloria a Dios. ¿Cuántos me dicen: pastor, ore por mí? Ore por mí. Yo estoy aquí para orar por usted. Estamos aquí para decirle que no estamos adorando a cualquiera. Estamos adorando al que vive. Él lo dijo: he aquí que vivo. Estuve muerto, pero que vivo por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. ¿Se imagina usted el consuelo que Juan recibió? Juan haber estado, el pobrecito, ahí triste, devastado, no sabemos. ¿Se imagina usted el consuelo al verlo, hermano, el impacto, aleluya, que Juan recibió? Bendito sea Dios. Levante las manos. Padre, te damos gracias, mi Dios. Te damos gracias, Padre. Bendito eres, mi Dios, aleluya. Nos unimos al grito de aquel ángel que dijo: no está aquí, ha resucitado. Gloria a Dios. No está aquí, ha resucitado. Y creemos esa palabra que tú le dijiste al apóstol Juan muchos años después: yo estuve muerto, pero aquí que vivo por los siglos de los siglos. Aleluya. Padre, gracias. Gracias por Jesucristo. Gracias, mi Dios, porque podemos acercarnos a ese trono de tu gracia confiadamente para alcanzar ayuda en ese momento difícil. Así dice tu palabra, que nos acerquemos con plena certidumbre de fe. Acercaos, dice el Señor, y yo me acercaré a vosotros. Aleluya. Aquí están tus hijos y hemos venido, Padre, contentos, alegres, sabiendo que tenemos un Dios que nos oye, un Dios que nos escucha. Tu palabra dice: claman los justos y Jehová les oye y los libra de
todos sus temores. Aleluya. Oh, este pobre clamó y lo oyó Jehová. Bendito eres, mi Dios, porque estás vivo, Padre. Estás vivo. Y hemos visto, Padre, cómo nos has cambiado, cómo nos has transformado. No somos los mismos, Padre. Nuestra vida ha sido cambiada, transformada a tal punto que el mundo lo puede ver, Señor. Oh, bendito eres, mi Dios. Te adoro, te alabo, Padre. Bendito eres. Yo oro por tus hijos. Los bendigo en este día, mi Dios. Que nos vayamos de aquí confiando plenamente en ti, mi Dios. Que agarremos tu palabra y la leamos con alegría, con entusiasmo. Y que vivamos, mi Dios, para ti todos los días de nuestra vida hasta que estemos en este cuerpo. Yo oro, Señor, y bendigo a tu pueblo. Te doy gracias por ello. Esas manos que se levantan y piden, Padre. Tú sabes las necesidades que ellos tienen, Padre. Oro por salvación. Si alguno no tiene tu perdón, Padre, perdónale, que confesemos nuestros pecados, que nos acerquemos a ti, Padre, porque tú nos comprendes, Señor. Tú sabes que el pecado no nos hace bien. Tú sabes, Padre mío, que no, esa culpa que muchas veces cargamos no nos deja libres, pero en este día, Padre, tu pueblo está aquí y te pide perdón, Señor. Esos que están pidiendo perdón por sus pecados, perdónales, mi Dios. Esos que están orando por sanidad, sana sus cuerpos, Padre. Los que están orando por la familia, por el esposo, por la esposa, o cualquiera sea la necesidad de un trabajo económicamente, Padre, cualquiera sea la necesidad, sé propicio, Padre, porque tú estás vivo y tú escuchas y tú miras nuestro corazón, Padre, y tú nos vas a dar de acuerdo, Padre, a ese amor y a esa gracia que tú tienes para nosotros. Pero debemos de acercarnos, como dice tu palabra, con fe, creyendo que eres galardonador de aquellos que te buscamos. Oh, Padre, oro por mi hermana Cristi, Padre, oro por todas las necesidades. Oro, Padre, por esta semana, que tú le ayudes, que estés con ella siempre, Padre. Oro por fortaleza y gracias por tus hijos, por esa bondad, por esa generosidad de tus hijos, Padre. Oro en el nombre de Jesús y te doy muchas gracias, Señor, por todo. Llévanos a casa con paz, con tu bendición. Guárdanos en la semana. Líbranos de todo peligro, Padre. Ahora que salimos, que la gracia tuya esté con nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Antes de que nos vayamos y digamos la última confesión, quiero públicamente agradecerles a ustedes, a muchos hermanos que fueron generosos. Nosotros ahí, así de una manera privada, pedimos una ofrenda para una persona que está con necesidad y los hermanos fueron muy generosos, así que Dios me los bendiga. Y yo ayer fui a dejarle ese donativo a esta persona y ella, muy agradecida, manda saludos a todos ustedes. Lo otro es que este miércoles tenemos estudio bíblico. Véngase a estudiar con nosotros la palabra de Dios. Y además de eso, el viernes tuvimos un culto aquí de Good Friday. Y yo quiero públicamente también agradecer a todos mis hermanos y hermanas que trajeron para compartir, y sobre todo a las hermanas y hermanos que ayudaron allá a repartirlo, hermanos. Que Dios me les bendiga, porque mire, estuvo tremendo el culto, bonito el culto del viernes también. Que Dios bendiga a todos mis hermanos generosos que trajeron y pudimos compartir. Así que sigamos adelante sirviendo a Dios, amemos más al Señor y acuérdese, Él está vivo. Gloria a Dios, Él está vivo. Póngase la mano en el corazón y repita creyendo conmigo la palabra de Dios. Diga conmigo: ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Un abrazo.